El aplauso es para Cristo, que sea más fuerte, hermano. A su nombre. Dios bendiga a todos los hermanos que están aquí en esta área. Y Dios bendiga a todos los que están en aquella área. Y bendiga el Señor los que están aquí en el centro. Y bendiga el Señor todos los que están en este lado de acá. Dios me los bendiga a todos. Estoy contento, hermanos. Se pueden sentar los que tienen en qué hacerlo para saludarles. Esta es nuestra tercera y última noche de campaña aquí en este lugar. Y agradecemos mucho el apoyo y el respaldo de cada uno de ustedes. Hace muchos años atrás, el pastor Vallejo pasó por allá César Vallejo pasó por allá por New Jersey, por Newark, y pasó por la iglesia que por la gracia de Dios pastoreamos allá en New Jersey, y me habló de que acá tenían una emisora de radio que estaban pasando mensajes nuestros, y se trajo muchos mensajes para acá, para colocarlos en la radio. Yo no lo había conocido nunca, lo conocí por primera vez en esa ocasión. Después, varios años después, volvió a llegar por allí y me decía: Pastor Arnaldo, allá en Perú hay un pueblo que desea que usted llegue hasta allá. Y yo le decía a él: vamos a orar, nosotros vamos a donde Dios nos lleve. Y hace un par de años vinimos acá. Ya el hermano Vallejo no estaba con la misma fuerza con la que yo lo conocí cuando iba por New Jersey. Estaba en un sillón de ruedas, le había dado un stroke, ya no podía hablar casi, se le hacía bien difícil hablar, tampoco escuchaba muy bien, se hacía difícil el uno poder comunicarse con él. Pero yo le agradezco al Señor que me dio la oportunidad de llegar aquí estando él vivo, y que ese sueño que él tenía, que nuestro ministerio llegara hasta acá, se le cumpliese. Después de que el hermano Vallejo partió, yo dije: bueno, Señor, ¿habrá todavía algún interés de que nosotros regresemos a Perú? Y cuando el hermano Nico me mandó un correo electrónico diciendo que querían que regresáramos para acá, no lo pensamos dos veces, rápido le dijimos que sí, hermano, porque estaba en nuestro corazón el estar acá con ustedes. Y está en mi corazón el regresar de nuevo. Y el mandarles a Jonathan para acá, para que Jonathan dé algunas campañas por ahí. Y venir hasta con mi esposa. Mi esposa los quiere conocer ustedes también. Y es mi oración al Señor, que el Señor me dé las fuerzas. Yo le agradezco a este pueblo acá en Perú todas las oraciones que hacen por mi persona. Yo he estado muy afectado físicamente y ya casi no salgo a dar actividades afuera como lo hacía antes. Antes, en un año, yo podía visitar muchas repúblicas, pero ya casi no salgo fuera de los Estados Unidos debido a la condición de salud. Y no me da temor hablar de eso, porque yo me he enfermado muchas veces y Cristo me ha sanado en todas ellas. Entonces, yo hablo de lo que tengo, así para cuando Cristo haga el milagro, todo el mundo sepa de lo que Cristo me sanó. Gloria al Señor. Pero tampoco permito que las cosas que agobian mi cuerpo me dejen en un rincón. Yo le he dicho al Señor: yo quiero morir predicando tu palabra, si tú me lo permites, si tú me das ese honor, si tú me entregas ese honor, que sea predicando tu palabra, que así sea. En el año 97 estuve 6 meses de cama, 6 meses en los cuales me levanté de la cama para ir a la iglesia que pastoreamos mi esposa y yo 9 veces en 6 meses. No podía ir a ningún lugar, no podía dar ningún tipo de campaña. Y en el día 25 de diciembre de ese año, el hermano Gille Ávila llamó a uno de sus evangelistas, le dijo: llámate a la casa del pastor Arnaldo Torres y dile que me llame a mi casa, que yo necesito hablar con él. Y ese día el evangelista Pedro Rosa llamó a mi casa, me dijo: el hermano Gille quiere que lo llames a la casa, quiere hablar contigo. Llamé al hermano Gille y el hermano Gille me dijo estas palabras. Me dijo: yo sé que usted lleva muchos meses de cama y yo he estado todo este tiempo orando al Señor por usted.
Y Dios me habló hoy y me dijo, yo he puesto un mensaje en sus labios y lo voy a levantar de esa cama porque todavía lo quiero predicando en los altares. Y me dijo, y tú vas a ser el hombre que yo voy a usar para levantarlo, ora por él, que yo lo voy a levantar. Hermano, el hermano Gigi Ávila hizo esa oración en ese momento y al instante, mientras él oraba, yo quedé de pie hasta el día de hoy que estoy predicando este evangelio. ¡A su nombre! Y el hermano Gigi Ávila partió recientemente con el Señor, pero sus obras siguen de pie. Muchos de los que están aquí se convirtieron en campañas del hermano Gigi Ávila. Como también aquí hay gente que se convirtió en la primera campaña que yo di aquí, y hay otros que se han convertido en esta campaña. Los hombres de Dios pueden desaparecer, pero las obras que ellos han hecho para Cristo permanecen para siempre. Sí, Señor. Y eso es lo bueno de servirle a Cristo, hermano. Y aunque nosotros nos lamentamos de la partida de ese gran hombre de Dios que fue nuestro amado hermano y amigo el hermano Gigi Ávila, sin embargo honramos la memoria de él, testificando las obras que a través de él Dios hizo para su gloria y para su honra. Porque no somos adoradores de hombres, pero sí reconocemos cuando un hombre es usado por el poder de Jesucristo para su gloria y para su honra. Y el varón fue un hombre usado por el Señor. Por eso una de las primeras preguntas que yo le hice al hermano Nico cuando llegué de los Estados Unidos, le dije, hermano Nico, los mensajes del hermano Gigi Ávila todavía se siguen pasando en la radio. Y él me dijo que sí. Y yo quiero que se sigan pasando, porque eso es palabra viva y eficaz, y la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. De la misma forma que espero que el día que Dios me lleve a su presencia, todavía sigan pasando mensajes míos acá en la radio también. Sea bendito Dios en el día de hoy. Antes de entrar al mensaje de la palabra, quiero presentar a mi hijo Jonathan para que le salude. Así que Johnny, pasa por aquí. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza al Rey que vive para siempre. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Que el Señor le bendiga más. Estamos contentos porque estamos viendo al Señor manifestado de una manera especial durante estos días que hemos estado aquí. Saludamos con cariño y con amor a los pastores, los evangelistas que están en nuestro medio, a los ministros que están en el altar, al hermano Nico también, amén. Y a todos ustedes estamos contentos porque a pesar del frío han estado aquí durante todos estos días y el frío no ha podido impedir que ustedes reciban palabra del Señor, y no ha podido impedir que almas se rindan ante los pies del Señor, y no ha podido impedir que salgan edificados espiritualmente de este lugar, y eso nos pone contentos, nos pone alegre. Le dejo saber a ustedes que pronto, ya para el fin de semana, regresamos hacia los Estados Unidos, pero le llevo muy dentro del corazón. Gloria al nombre de Jesús. Ya conversando con papi, le decía que quiero volver. Quiero volver. Y ojalá sea pronto, mi amado hermano. Quiero volver hasta este lugar para continuar predicando la palabra del Señor y para gozarme con ustedes. Ustedes nos han tratado demasiado de bien, con mucho cariño, mucho amor, y eso se lleva muy dentro del corazón. La humildad y el cariño que nos han demostrado nos ha dejado a nosotros sin palabras. Nuevamente les traigo a ustedes saludos de parte de mi amada esposa, la hermana Mariela Torres, y de nuestro niño Jonathan Eliel Torres. Estoy contento por esta oportunidad y les voy a llevar siempre en mis oraciones. Oraba por ustedes antes,
Pero después de esta experiencia que he tenido en este lugar, oraré aún con más deseo, con más fuego, con más ganas dentro de esa oración por ustedes, mi amado hermano, porque sé que el Señor tiene planes, cosas grandes con Trujillo y con Perú. Amén, mi amado hermano. Agradezco al Señor por esta oportunidad y que el Señor le bendiga a todos. Gloria al Señor. Yo también quiero hacerme eco de las palabras de Jonathan, agradeciéndole a cada uno de los pastores el respaldo a esta actividad. Tal vez no he podido saludarlos personalmente, pero ya mañana en la actividad de la conferencia que tenemos para pastores y líderes, pues espero poderlos saludar más de cerca a todos ustedes. Pero yo estoy consciente de que este pueblo no estuviera aquí si no hubiera un pastorado que estuviera apoyando esta actividad, y yo quiero agradecerles a todos ustedes desde la profundidad de nuestro corazón el que ustedes hayan sacado estas noches con sus congregaciones para estar aquí. A mí me han dicho que han llegado hermanos e iglesias aquí a este lugar a 2 horas, a 3 horas de distancia. Creo que una iglesia viajó casi 8 horas para llegar hasta acá, y créame, hermano, eso llega a nuestro corazón, el saber que ustedes estén dispuestos a viajar para llegar a escuchar la palabra que Dios ponga en nuestros labios. Así que le agradecemos con todo nuestro corazón, y desen un aplauso a ustedes mismos por ser tan hermosos, tan lindos, tan preciosos en Cristo. Gloria al Señor. Y ahora, amados, vamos a estar de pie para leer la palabra del Señor. Y yo lo invito a abrir su Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo Jehová. Mateo capítulo 12, verso número 24 en adelante. Mientras usted abre su Biblia y busca, les recordamos que nosotros tenemos una página en el internet. Usted puede entrar en ella si usted coloca en el address bar, usted coloca en la barra www.liberacionencristo.com, y allí va a tener acceso a un canal que tenemos en el internet donde constantemente estamos pasando mensajes de la palabra del Señor, y también tenemos una radio en el internet. Esa página le da acceso a ambas cosas, www.liberacionencristo.com. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso número 24. Si ustedes lo tienen, díganme amén. Voy a predicarles en esta noche por el tema: cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra él mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y yo le invito a darle la mano al que le queda al lado, al frente y atrás,
y dígale: cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, mientras este pueblo se da la mano los unos a los otros y se dicen lo que será el tema de este mensaje: cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Yo te pido que tú me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame, Señor, fuerzas para predicar esta palabra. Dame la unción, esa unción del Espíritu Santo a la cual me tienes acostumbrado. Que mientras yo la predico haya espíritu de adoración y de alabanza en este pueblo. Que no haya nada ni nadie que pueda impedir que con libertad la palabra sea predicada en este lugar. Quebranta yugo, rompe cadenas, lleva libertad al que está cautivo, sanidad al que está enfermo, salvación al que está perdido, reconciliación a aquel que está descarriado. Sea este día, Señor, día de liberación y día de manifestación por tu palabra en este lugar, santificado por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos, los que tienen que hacerlo. Les recuerdo que las sillas no apagan el fuego. Mire a ver si usted puede alabar al Señor aunque esté sentado. Y los que están de pie, ¿se pueden alabar al Señor en esta hora? Seguro que se puede. Sea bendito Dios en el día de hoy. En los versículos leídos en esta noche se mencionan dos reinos. Y es Cristo mismo el que los menciona. El hecho de que sea Cristo el que mencione a ambos reinos le da validez a cada uno de ellos. Los dos reinos son reales, los dos reinos existen y los dos reinos tienen propósitos diferentes con el hombre sobre la faz de esta tierra. Los reinos mencionados en los versículos leídos son el reino de Satanás y el reino de Dios. Cristo dijo, hablando de Satanás: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Así que Satanás tiene un reino. Todo reino tiene un rey. Satanás es el rey de ese reino, el rey de las tinieblas. Pero también dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que él habló de dos reinos. Habló del reino de Satanás y habló del reino de Dios. Hoy yo voy a hablar en este lugar de ambos reinos. Y quiero que ustedes me escuchen con atención. Quiero aclarar al comienzo de mi mensaje que cuando yo comience a hablar del reino de Dios, yo no creo en esa doctrina que ha aparecido en estos últimos años y que algunos están llamando el reino aquí y ahora. Yo no creo en esa doctrina que enseña que el reino de Dios ya está establecido sobre la faz de esta tierra, porque eso no es verdad. Si el reino de Dios estuviera establecido sobre la faz de esta tierra, no hubiera sobre esta tierra la maldad que hay, porque cuando Cristo establezca su reino, como dice el tema de este mensaje, el otro reino se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Haciendo claro eso en esta noche, pasamos a tratar de desarrollar este mensaje como el Espíritu Santo nos dirija en el día de hoy. El reino de Satanás es real. El libro de los Efesios nos habla de él. En Efesios capítulo 6, verso número 12, la Biblia nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en ese versículo el apóstol nos está presentando lo que estamos llamando en esta hora el reino de Satanás. Nos lo está presentando como un reino muy organizado. Dentro de ese reino hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es esa organización que tiene Satanás dentro de su reino la que hace que él se haga sentir sobre toda la faz de esta tierra. Satanás, mi amado hermano, no es igual que nuestro Dios es omnipresente. Significa que nuestro Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo, porque nuestro Dios lo llena todo. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnipotente. Nuestro Dios es omnipotente. Significa que tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Satanás no es omnisciente. Nuestro Dios es omnisciente. Significa que todo lo ve, significa que todo lo oye y significa que todo lo sabe. Pero Satanás está organizado de tal forma que se hace sentir sobre toda la faz de la tierra. Organizado a través de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, que son potestades malignas, organizadas por rango y con responsabilidades individuales, pero unidas en un solo propósito, que es el de destruir. Satanás tiene un solo propósito sobre la faz de esta tierra. Desde que fue expulsado del cielo, él tiene un solo propósito. Ese propósito lo recogió Cristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso número 10, cuando nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. O sea, el propósito de Satanás sobre la faz de la tierra es uno solo: robar, matar y destruir. Ese propósito lo estamos contemplando desde que el hombre pecó en el huerto del Edén hasta el tiempo presente. Hay personas que no quieren creer en la existencia de Satanás. Ellos piensan y ellos dicen que Satanás no existe, que no es real, que no es verdadero. Sin embargo, no tienen una explicación lógica para todas las cosas que acontecen sobre la faz de esta tierra. Me acuerdo cuando muchos años atrás una mujer me decía a mí: no me diga que el diablo existe, porque el diablo no es real, el diablo no es verdadero, el diablo es un mito, el diablo es un cuento de camino. Y yo le decía a ella: y si Satanás no existe, deme una explicación entonces para las cosas que están aconteciendo alrededor de usted. Si Satanás no existe, dígame qué es lo que hace que un padre tome a una niña de 5, de 4 años de edad, de 3 años de edad, y olvidándose que esa niña es su hija, sienta hacia ella una atracción física y se atreva a violarla. Si Satanás no existe, dígame qué es lo que hace que un padre se levante contra un hijo y lo asesine. Si Satanás no es real, ¿qué es lo que hace entonces que una madre se levante contra una niña, como hemos leído en las noticias, una bebé recién nacida, y la tome por las piernitas y la golpee contra la pared hasta asesinarla, porque según ella la bebé estaba llorando mucho y ella no soportaba los llantos de su bebé?
Si Satanás no existe, ¿qué es lo que hace que por las calles de nuestras ciudades anden muchachos de 14, de 13, de 12 años, de 10 años, metiéndose drogas, metidos en el robo? Y ella me decía, yo no tengo una explicación para eso. Y yo le dije, pues si usted no tiene una explicación para eso, va a tener que aceptar la explicación que la Biblia le da. Porque la Biblia le pone nombre a todas las cosas. Y la Biblia dice que eso es producto de una obra de Satanás en el corazón y en la vida de los hombres. Y dice que el diablo vino a robar, y dice que el diablo vino a matar, y dice que el diablo vino a destruir. Y Satanás está haciendo su obra sobre la faz de esta tierra. Su reino es un reino de corrupción, su reino es un reino de maldad, su reino es un reino de destrucción, de sufrimiento, de llanto. Pero yo le doy gracias a Dios que aunque Cristo dijo que Satanás vino para robar, para matar y para destruir, también dijo que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Las personas acuden a muchas cosas para tratar de liberarse del mal que el reino de Satanás produce sobre de ellos. Porque el reino de Satanás es un reino de tribulación, es un reino de angustia, de persecución, de hambre, es un reino de desnudez, es un reino de peligros, es un reino de miseria, es un reino de espada, es un reino de odio y es un reino de enfermedad. Satanás, según la Biblia, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Así lo enseña la palabra de Dios. Y un incrédulo es una persona que no cree o que se niega a creer. Y hablando de esos que no creen y que se niegan a creer, el apóstol escribió en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 13 en adelante: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga bien, Cristo es la imagen de Dios. Y aunque los hombres no quieran aceptar lo que Cristo es, Satanás sabe quién Cristo es. Los hombres tal vez no quieran aceptar el poder que Cristo tiene, pero Satanás sabe el poder que Cristo tiene. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Es terrible contemplar cómo los hombres niegan la realidad del poder de Dios sobre esta tierra, y Satanás lo acepta, porque se somete a esa autoridad y se somete a ese poder. Al mismo tiempo que trata de engañar a los hombres para que no crean en lo que la palabra de Dios enseña. Ciertamente, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Significa que ha puesto una venda sobre los ojos de ellos. Los tiene ciegos para que no puedan ver. Los tienen ciegos para que no puedan contemplar. Ellos no pueden ver más allá. ¿Sabe usted por qué? Porque hay un Satanás que le ha cegado los ojos. Hay un Satanás que ha puesto una venda para que no puedan entender. Pero yo he estado clamando a Dios en todo el día de hoy para que esta sea una noche en que la venda sea quitada y hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón puedan venir a la verdad del evangelio. Porque Cristo es el único que liberta. Cristo rompe las cadenas, rompe las ataduras. Y el poder de Satanás se tiene que someter al poder de Dios. Porque cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Alabado sea Dios en esta
ahora. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Yo puedo hablarles a ustedes en una historia corta lo que es estar sometido al poder de Satanás. Yo vengo de un hogar donde mi padre era un alcohólico. Mi padre era un tomador de licor en grandes proporciones. Y yo aprendí a tomar licor a la temprana edad de 6 años. Y aprendí de él. A la edad de 9 años, yo era un alcohólico. Después caí en el maldito vicio de las drogas. Y las drogas acabaron mi vida, me arrastraron. Hasta el punto donde mi padre me botó de mi casa. Para mí no había ningún porvenir. Yo dormía en la plaza pública de mi pueblo, en el pueblo de Santa Isabel. Dormía en la calle, yo no tenía dónde vivir. Mi padre me había echado de la casa y yo dormía en la calle. Yo pensaba que no había solución para mi vida y pensaba que no había esperanza para mí. Sin embargo, eso era lo que el reino de Satanás estaba trayendo a mi vida: destrucción. A veces me pasaba por la mente el deseo de quitarme la vida, pero no tenía la valentía, gracias le doy a Dios por eso, para yo hacerlo. Yo veía demonios en mi cuarto. A mí los demonios se me aparecían. Se me aparecían desde que era un niño también. Desde niño yo comencé a gritar en mi casa. Mi padre venía corriendo a los gritos míos y yo le decía que habían unos hombres que botaban fuego por la boca. Y él me decía, pero yo no veo nada. Pero yo los veía. Y yo se los señalaba. Y yo le decía a él, míralo ahí, míralo ahí. Veía cuando se metían debajo de la cama. Y yo le decía a él, se metieron debajo de la cama. Y él se bajaba y miraba. Y me decía, aquí no hay nada, ven a ver. Y cuando yo me bajaba a mirar, ahí estaban, yo los veía echando fuego por la boca, con unos tridentes en las manos, me tiraban para apoyarme, pero mi padre no lo veía. Así que un día, mi papá hizo lo que hacen muchas personas, fue y le preguntó a alguien si había algún lugar donde me pudiera llevar para que me quitaran lo que yo tenía. Y me llevó a un centro de espiritismo, de hechicería. En aquel centro de hechicería le dieron a mi papá una lista de hojas que tenía que comprar y de hierbas apestosas, malolientes, con las cuales me tenía que bañar por una cantidad de días y después llevarme allá. Cuando me llevó de nuevo donde aquella mujer siendo yo tan niño como yo era, me plantó en el centro de una sala, regó un líquido alrededor y después le prendió fuego. Cuando aquella llama corrió alrededor de aquel líquido y yo me vi metido en medio de aquel círculo de fuego, yo comencé a llorar, mi amado hermano, como si me estuvieran matando. Yo era un niño. Y entonces aquella mujer comenzó a danzar alrededor del fuego y con un paño me iba golpeando mientras danzaba, me golpeaba con aquel paño y yo a gritos. Padecía de una enfermedad de asma tremenda. Y entonces Satanás, que es el príncipe del engaño, trajo un engaño sobre mis padres. Oiga bien, desde ese día que me hicieron eso, no me volvió a dar más el ataque de asma.
Y mi padre comenzó a creer más en el espiritismo y en la hechicería. Pero ¿qué pasó? Pasó que el día que acepté a Cristo como Salvador, el asma regresó. Mire usted qué cosa. ¿Ah? Porque ahora ya yo no le pertenecía al diablo. Y como ya yo no le pertenecía al diablo, las cosas que el diablo tenía sobre mí se soltaron todas para atacarme y para destruirme. Y yo fui donde un hermano en la fe y le dije, mira, cuando yo no le serví a Cristo, esto fue lo que pasó y ahora me convertí, mira lo que está pasando. Y el hermano me explicó bien claro por la Biblia, me dijo, mira, la hechicería es satánica, eso es del diablo, todo lo que tiene que ver con esas cosas es satánico. Y lo que Satanás hizo fue que se quedó tranquilito, escondidito, para engañar a tu papá. Pero ahora, como tú viniste a Cristo, Satanás salió para afuera. Y yo le dije, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que esto se vaya? Y él me dijo a mí, métete en un cuarto oral y repréndelo en el nombre de Jesús y verás que no te da más. ¡Aleluya! Y yo me fui y me encerré en un cuarto. 7 días estuve en ayuno y oración en aquel cuarto. Y en aquellos 7 días yo decía, yo le sirvo ahora a Jesucristo. Y esta asma no tiene nada que ver sobre mí. Y empecé a reprender. Y cuando salí de aquel cuarto, el asma desapareció hasta el día de hoy. Ahora, Satanás en mi vida de adicto a droga me llenó de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligros, de miseria, y me llenó de odio. Yo odiaba a mi padre. Y si algo un hijo tiene que cuidarse mucho, es de que Satanás le llene el corazón de odio hacia su padre. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te sean alargados tus días sobre la faz de esta tierra. Y yo lo odiaba. Y Satanás había llenado mi corazón de odio hacia él. ¿Sabe usted por qué? Porque eso es el reino de Satanás. El reino de Satanás es una mentira. Hay personas a las cuales Satanás se le presenta como si fuera lo más grande sobre la faz de esta tierra. Es más, hay personas que han dicho que prefieren servirle al diablo. Pero sin embargo el diablo los va a destruir, los va a llevar al infierno. Y en una ocasión, sea bendito el Señor para siempre, un satanista tuvo una experiencia que lo marcó para toda la vida. Él era un hombre que a través de sus ritos satánicos enamoraba a la mujer que él quisiera, la que le diera la gana. Él dice que él hacía un rito satánico, se acercaba a la mujer que él deseaba, le decía unas palabras que yo las voy a llamar en esta noche las palabras mágicas. Y dice que después que él decía esas palabras, la mujer quedaba rendida a sus pies. Y un día se encontró con una muchacha joven que le gustó. Y buscó la forma de investigar el nombre de aquella muchacha. Y se fue a hacer un rito satánico para lograr que aquella muchacha cayera a sus pies. Y lo hizo. Y después que lo hizo, la buscó. Y se acercó a ella. Y dice él que le mencionó las famosas palabras que él mencionaba, que después que hacía el rito, decía esas palabras y la muchacha quedaba rendidita, enamoradita de él. Pero cuando él fue y le dijo las palabras a aquella muchacha, la muchacha lo miró y le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Y siguió caminando. Dice que él regresó de nuevo a su altar satánico y hizo
otro rito que él dice que era más fuerte que el anterior, para cuando había mujeres así que eran un poquito más fuertes, que no caían fáciles. Y salió a buscarla de nuevo. Y la encontró. Y le dijo sus famosas palabras, y cuando se las dijo, la muchacha lo miró a los ojos y le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Y siguió caminando. Entonces él hizo un tercer rito. Allá en Puerto Rico dicen que a la tercera va la vencida. Él hizo un tercer rito. Y después del tercer rito fue y la buscó. Cuando se acercó a ella y le habló de nuevo, recibió la misma respuesta. La muchacha le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Y siguió caminando. Entonces él se fue a su altar satánico y comenzó a invocar a los demonios y a pedirle que él quería conversar con ellos, hasta que los demonios aparecieron. Y él le dijo: yo quiero que ustedes me digan a mí por qué el rito que nunca me falló con nadie me ha fallado con esa muchacha 3 veces. Y ellos lo que le contestaban era: pero búscate otra. Si tú te buscas otra, nosotros te la damos. Deja esa tranquila, olvídate de esa. Hay muchachas más bonitas para ahí. Y él le decía: esa es la que yo quiero. Y ellos le decían: pero búscate otra. Y él le decía: díganme por qué ustedes no han podido entregarme a esa. A mí, desde pequeño, mis padres, que eran adoradores de Satanás, me enseñaron que lo más grande que hay sobre esta tierra es el poder del diablo. Y ahora ustedes me están fallando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hasta que al final ellos le dijeron: lo que pasa es que entonces, si tú quieres que te la entreguemos a ella, nos vas a tener que dar como 1 año en lo que la trabajamos. Pero ¿y por qué si ustedes nunca han fallado? Y ellos le contestaron: mira, nosotros vamos donde ella para atacarla. Lo que pasa es que cuando vamos, ella está rodeada de ángeles, y los ángeles no dejan que nosotros la ataquemos. ¿Y a quién pertenecen esos ángeles? Esos ángeles, le dijeron los demonios, pertenecen a ese. ¿Pero y quién es ese? Y ellos no le querían mencionar el nombre, Él dice que ellos no le querían mencionar el nombre. Díganme quién es ese. Hasta que ellos le dijeron: ese que le llaman Jesús. Sí. Y saben, él comenzó a pensar: entonces hay alguien, dijo él, que es más poderoso que el diablo. A mí me han criado toda mi vida enseñándome desde pequeño mis padres, que eran adoradores de Satanás, me enseñaron que no había poder más grande que el del diablo. Pero ahora yo estoy descubriendo que hay alguien que es más poderoso que el diablo. Y yo quiero saber quién es ese. Y eso me lleva a mí a hablarles a ustedes del otro reino, hermano. Porque yo le dije a ustedes que hay 2 reinos y que Cristo habló de 2 reinos. Habló del reino de Satanás. Pero también Cristo dijo que si él, por el Espíritu de Dios, echaba fuera a Belcebú, entonces el reino de Dios, dijo él, ha llegado a vosotros. Porque el reino de Dios es un reino diferente al reino de Satanás. Lo que Cristo le está diciendo a ellos es: hay un reino satánico, diabólico. Hay un reino de destrucción, hay un reino de angustia, hay un reino de persecución, hay un reino de hambre, hay un reino de desnudez, hay un reino de peligro, hay un reino de miseria. Es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Hay un reino que roba, hay un reino que mata, hay un reino que destruye. Pero él está diciendo a ellos: pero yo represento a un reino diferente. Yo represento al reino de Dios. Y por cuanto yo estoy aquí, por cuanto yo me estoy moviendo aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Santo Jehová. Y lo que Cristo nos quería enseñar a nosotros, con esto de que el reino de Dios entre nosotros está, es algo bien diferente a lo que están enseñando
los falsos maestros del reino aquí y ahora. Cristo nos quería enseñar que aunque Él no haya llegado todavía a la tierra para levantar su pueblo, aquí en esta tierra nosotros podemos comenzar a gozar de los beneficios del reino de Dios. Hasta que se llegue a la plenitud del reino en el cielo. O sea, Cristo nos está diciendo a nosotros los hombres que aunque Satanás se mueve sobre esta tierra para destruir, Dios a nosotros no nos ha dejado desamparados. Y para eso envió a Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Y Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y Cristo no está colgado en un madero, Cristo se levantó de entre los muertos. Y a veces hay personas que entran a una iglesia evangélica y nos preguntan a nosotros, pero ¿y por qué ustedes no tienen al Cristo crucificado en el altar? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes no tienen al Cristo ahí en el madero. Y nosotros tenemos que decirle, ¿sabe por qué? Porque Cristo ya no está en el madero, mijo. Cristo no está en el madero, mija. Cristo hace tiempo que fue sacado del madero, metido en la tumba. Y a los 3 días la tumba tembló y el que estaba muerto resucitó. Alabado sea Dios en esta hora. Y nosotros no le servimos a un Dios muerto. Nosotros le servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos aquí le sirven a un Dios vivo? Dale un aplauso a ese Dios vivo al que tú le sirves. Hay beneficios que son nuestros cuando entramos al reino de Dios. Y se entra al reino de Dios a través del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos acá ya se lavaron sus pecados en la sangre de Cristo? Déjeme ver la mano de los que se lavaron en la sangre del Cordero. Todo el que se lavó en la sangre del Cordero pertenece al reino de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y ese reino tiene sus beneficios para nosotros. Debido a los beneficios de ese reino, yo puedo estar en este altar predicando en esta noche. La Biblia dice, en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, hablando de Cristo, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Este reino, el reino de Dios, tiene su gente y también tiene sus exigencias. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que este reino tiene sus exigencias? Todo reino tiene sus exigencias. ¿Ah? Entonces, si acá los reinos terrenales tienen sus exigencias, no va a tener exigencia el reino más grande, que es el reino del cielo. ¿Ah? Por eso es que nosotros tenemos una ciudadanía. Y la Biblia dice que tenemos una ciudadanía. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos. ¿Ah? Y dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, porque nos ha preparado una ciudad. Y hay algunos que andan por ahí burlándose de los que creen que Cristo va a venir a levantar un pueblo, y diciendo que el rapto no va a pasar, que la iglesia no se va. Aún cuando nuestro hermano Gille pasó a morar con el Señor, en el internet, en YouTube, salieron videos burlándose de él después de su muerte, y burlándose del rapto o de advenimiento de Cristo a levantar su iglesia que tanto él predicó. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Cristo viene y viene a levantar un pueblo,
Y no viene a levantar a cualquier clase de pueblo, viene a levantar a un pueblo santo, limpio, puro, que le sirvió en espíritu y en verdad. Y Cristo dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Él no se quedó aquí a preparar lugar para nosotros. Él dijo: yo me voy a preparar lugar para vosotros. Y después vendré, dice él, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado sea Dios en esta hora. Y Cristo no miente. Ahora, este reino, el reino de Dios, tiene su gente y tiene sus exigencias. Y por eso es que la Biblia enseña con claridad, sea bendito el Señor para siempre, que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque hay quien se cree que este evangelio es cualquier cosa, y que la iglesia es cualquier cosa. Y hay quienes están convirtiendo a la iglesia de Cristo, o no a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es una, y la iglesia, la verdadera iglesia, que es la que se va para el cielo, no hay quien la corrompa. Esa es una. Y esa Cristo la va a sacar de entre todos los confines de la tierra. Él va a escoger a aquellos que le están sirviendo en espíritu y en verdad. Pero las congregaciones, con sus pastores sobre esta tierra, somos una representación del cuerpo de Cristo en la tierra. Y hay quienes están tomando las iglesias locales, las congregaciones locales, y las están convirtiendo en clubes sociales. Y han dejado de servir para el propósito para el cual Cristo los llamó. Porque el propósito de Dios al levantar la iglesia es que la iglesia se convirtiera en testigo fiel de su evangelio, del sacrificio de Cristo, de la sangre derramada, de su resurrección, y anunciar a los hombres que Cristo viene. Alabado sea el Señor en esta hora. Y la noche no me daría para explicar eso con todos los textos que en la Biblia lo enseñan. Ese es el propósito de Dios al levantar la iglesia, sobre esta tierra. Convertirnos en testigos de la muerte y resurrección de Cristo, y de que Él vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, dice la Biblia, para salvar a aquellos que lo esperan. ¿Cuántos lo están esperando? Ahora, mientras Él llega, los que pertenecemos a su reino tenemos beneficios. La sanidad es uno de esos beneficios. La Biblia dice: y recorrió Jesús toda Galilea, en Mateo capítulo 4, verso 23, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos conocen a Cristo como sanador? Yo lo conozco como sanador. Me sanó aquel día que el hermano G lloró por mí, pero me ha sanado muchas veces. Cuando me dio el stroke, el derrame, mi cara se me viró. Mi boca quedó toda para este lado. Yo hablaba de una forma que casi no se me podía entender por un pedacito de mi boca. Por este lado derecho de mi boca yo balbuceaba y hablaba unas palabras que había que ponerme atención para poderme entender bien.
Satanás se reía. Satanás decía: nunca más volverá a predicar. Nunca más lo veré en un altar predicando ese mensaje que él predicaba. Y mi esposa se iba con los hermanos de la congregación a la iglesia a orar por mí. Un día desperté como a las 7 de la mañana, con mi rostro todavía virado y mi boca virada. Me levanté, fui donde una de mis hijas, le pregunté por su mamá. Y me dijo: ella se fue esta madrugada a la iglesia a orar por ti y todavía no ha regresado. Me regresé a la cama, me acosté y me quedé dormido. A las 10 de la mañana desperté, alrededor de las 10 de la mañana desperté. Cuando desperté, sentí mi cara diferente y empecé a moverla. Y entonces me miré en un espejo que tenía frente a mi cama. Y cuando me miré, vi mi cara derecha y me levanté. Y fui y me paré frente al espejo y empecé a mover toda la boca frente al espejo para todos lados, a hacer un montón de muecas, hermano, cosas que no podía hacer. Entonces, cuando vi que de verdad estaba sano, cogí, abrí la puerta que daba al pasillo del segundo piso de mi casa, me paré en ese segundo piso y grité bien duro para que lo escucharan allá abajo. En el primer piso lo escucharan mi esposa y mis hijos. Grité bien duro: ¡me sanó! ¡Aleluya! Y entonces mi esposa corrieron mis hijos también a mirar y dicen: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo les gritaba desde arriba: ¡me sanó! ¡Ah, salama! ¡Cristo me sanó! ¡A su nombre! Cristo sana. Mi hijo Samuel David se murió en mis brazos y mi esposa y yo le oramos y Dios le devolvió la vida. A mi hijo Naldito le salió un tumor en la cabeza. Mi esposa y yo nos metimos en ayuno y oración 3 días y cuando salimos del ayuno el tumor había desaparecido. Alabado sea Dios en esta hora. Aparte de todos los milagros que yo he visto que Dios hace en tantas personas, usted no ve que yo en mis mensajes me enfoque mucho en eso, porque yo tengo un ministerio de Dios con una palabra diferente. Pero yo sé lo que es el poder sanador de Dios. Y lo he visto en mis campañas. Y lo he visto de la forma más especial que se pueda ver. Mientras yo predico la palabra, hay personas que han quedado sanos. Yo no he tenido que hacer una oración. La palabra misma lo sana. Alabado sea Dios en esta hora. Así que si usted está enfermo, ponga su fe en el Señor. Que mientras se predica esta palabra, usted puede ser sano, porque la sanidad forma parte de los beneficios del reino para usted sobre la faz de esta tierra. La Biblia dice que la sanidad es pan para los hijos. En el reino de Dios se suplen nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y escuche bien: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alabado sea Dios en esta hora. Parte de los beneficios del reino es que Dios va a suplir tus necesidades. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a caminar un día a la vez. ¿Cuántos me oyen? Mira, hermano, por ahí hay predicadores que le quieren enseñar al pueblo que todos ustedes se pueden hacer ricos. Usted le da a Dios y Dios lo va a enriquecer. Eso es mentira, eso es falso. La Biblia dice: a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Además, hay personas que jamás podrán ser ricas, porque hay personas que si se llenan de dinero se van a perder, y Dios lo sabe. Hay personas que el dinero, la abundancia los echa a perder, y Dios sabe quién puede tener y quién no puede tener. Pero hay algo que Dios nos ha prometido a nosotros, y es que nos va a dar el pan nuestro de cada día. Y a mí el pan nuestro de cada día no me ha faltado, yo, hermano. Y tengo mi esposa y tenemos 11 hijos. Y supe pastorear 7 años sin sueldo pastoral, con todos los hijos que tenía. Y ni un solo día nos acostamos sin comer. Yo vi los milagros más grandes, yo los veía. Porque yo tengo por costumbre, mi amado hermano, que mis necesidades yo las llevo en oración ante la presencia de Dios. Yo no ando pidiéndole a nadie. El hermano Nico sabe que nosotros estamos aquí, nosotros no estamos pendientes a nada de lo que se está recogiendo aquí. Nosotros dependemos de Dios y de lo que Dios nos da. Y yo aprendí, mi amado hermano, a llevar todas mis necesidades delante del Señor. Y cuando había ocasiones que yo, con mi esposa y con mis hijos, no teníamos alimento en la casa, yo iba y me arrodillaba y oraba al Señor. Y media hora, 1 hora después, 2 horas después, venía y tocaban bocina un carro frente a nuestra casa. Y yo salía y veía a una persona que no conocía. Y me decía: ¿usted es Arnaldo Torres? Yo le decía: yo mismo soy. Y me decían: venga para que me ayude. Y yo caminaba para allá, y cuando abrían el baúl del carro, ahí había una compra. Y yo le decía: ¿qué es esto? Y me decían: yo soy de Calle. Una vez una persona vino del pueblo de Calle en Puerto Rico. Otra vez una persona vino del pueblo de Bayamón en Puerto Rico. Otra vez vino una persona del pueblo de Mayagüez en Puerto Rico. Mire, yo soy de Calle. Yo estaba orándole a Dios y Dios me dio su nombre y me dio su dirección y me dijo que le trajera esta compra. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia enseña que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo único que Dios necesita de ti es que tú le creas a Él. Óyeme bien. Tú no tienes que comprar a Dios. Dios no se vende. Por ahí hay predicadores que dicen: tú quieres que Dios te dé, dale. Como si tú tuvieras que comprar al Señor. Yo sé que la Biblia enseña que Dios bendice al dador alegre. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Eso es una cosa. Y darle a Dios por interés es otra. A Dios se le da por agradecimiento. A Dios no se le da por interés. A Dios se le da porque estamos agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Se le da porque estamos interesados en que su obra eche hacia adelante. No le damos a Dios para que un predicador camine por ahí por las calles de la ciudad en un automóvil de $200,000. Hay predicadores que dicen: mira cómo Dios me ha bendecido, tengo un carro de $200,000. Y tú necesitas un carro de $200,000 para moverte por las calles de la ciudad.
¿No te da vergüenza que hay almas que se están perdiendo sin Dios y sin salvación? El dinero, mi amado hermano, en la obra de Dios hay que manejarlo con sabiduría y con inteligencia. No estoy diciendo que los hombres de Dios no deben de recibir de lo que entra, porque la Biblia dice que el que trabaja para el altar, que del altar coma. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Algunas personas por ahí, aprovechándose de ustedes con las promesas que le hacen, le están sacando el vivir. Usted debe de amar a sus pastores y a sus predicadores. Debe querer que vivan bien, pero no como millonarios. Si quieren vivir como millonarios, que levanten un negocio, porque la iglesia no es un negocio. Y ellos te dicen a ti, pero Abraham era un millonario. Y es verdad, Abraham era un millonario. Pero Abraham lo que tenía lo había hecho, aleluya, porque Abraham tenía su propio negocio. Abraham era un comerciante, Abraham era un ganadero, Abraham tenía animales, Abraham tenía de todo. Y Dios le multiplicaba los animales. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Óigame bien, yo he escuchado de predicadores que le dicen a la gente: tú quieres ser sanado por el Señor, trae $10,000 ahora mismo aquí a este altar y yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar. Dios no vende su palabra, ni vende su evangelio, ni vende los milagros. La Biblia dice: date gracia a lo que por gracia habéis recibido. Ese no es el evangelio del reino. Sarabaquía mansoleta sahaya soa. Siento a Dios en este altar en esta noche. No se dejen embaucar por esos charlatanes, falsos maestros que están exprimiendo a mucha gente para sacarle el dinero. Al que le diga a usted: dame $100, voy a orar por ti, Dios te va a sanar. Dile: ¿sabes qué? Yo no necesito $100 para ser sano, ni necesito 1,000, ni 2,000, ni 10,000. Lo único que yo necesito para sanarme son las llagas de Cristo. Alabado sea el Señor en esta hora. La Biblia dice: por sus llagas fuisteis sanado. Lo que hay que hacer es creerle al evangelio, creer a la palabra del Señor. Y si vas a invertir, invierte para que el evangelio crezca, para que tu ciudad sea evangelizada. Por eso por ahí está la radio que transmite nuestros mensajes. Ayuden para que esa radio permanezca, que esa radio siga hacia adelante, que no se apague esa emisora radial, para que la palabra siga corriendo a través de la radio. Gloria al Señor. En los beneficios del evangelio se sanan nuestras enfermedades y se suplen nuestras necesidades económicas. Nosotros tenemos que alegrarnos porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Cuántos aquí pertenecen al reino de Dios? Oh, gloria al Señor en esta hora. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: yo pertenezco al reino de Dios. Tenemos que regocijarnos porque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Vencido por la resurrección de Cristo. Cristo entra y el diablo se va. Cuando el reino de Dios llega, el otro reino tiene que salir. Alabado sea Dios en esta hora. Y óigame bien lo que le voy a decir. A nosotros no nos ha sido encomendado transformar el mundo. Este mundo, ninguno de nosotros lo va a transformar. La Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La iglesia no está aquí para convertir este mundo en un pequeño Edén. Eso no va a existir hasta que Cristo venga. Nosotros no podemos transformar el mundo en su totalidad, pero podemos, con el poder del evangelio y la predicación de la palabra,
transformar hombres en este mundo, transformar mujeres en este mundo, transformar jóvenes en este mundo. Tú puedes transformar con la predicación de la palabra del Señor, puedes transformar a un alcohólico, a una prostituta, puedes transformar a un adicto que está arrastrándose en la calle. Podemos transformar a pecadores. Pueden ser transformados por el mensaje de la palabra de Dios, aceptando a Cristo como Salvador de su alma. Ahora, el mundo, lo que se llama el mundo en su totalidad, nosotros no lo podemos cambiar. Porque este mundo está controlado por hombres que no tienen temor de Dios en su corazón. Y mientras esos hombres reinen, el mundo irá de mar en peor, como dice la Biblia. Irán engañando y siendo engañados. Dios sabe que nosotros no podemos cambiar el mundo. Y por eso Él ha señalado un día en que Él mismo lo va a transformar. Oh, gloria a Dios en esta hora. Viene un día en que Cristo va a vencer, mi amado hermano, y va a reinar por los siglos de los siglos. Eso no ha pasado todavía. Nadie puede decir que ya Cristo está reinando sobre esta tierra. Porque si Cristo estuviera reinando sobre esta tierra, no habría la corrupción, la maldad y el pecado que en ella hay. Cuando el reino de Cristo entre en su totalidad, el otro reino, el reino de maldad, el reino de destrucción, el reino de pecado, va a desaparecer. Alabado sea Dios en esta hora. Porque cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 11, verso número 15, hablando de lo que va a pasar. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí dice: los reinos del mundo han venido a ser. Ahí está hablando de un sometimiento total de todos los reinos a la persona de Jesucristo. Eso no ha pasado todavía, pero eso va a pasar. Cuando eso ocurre, la China va a estar a los pies de Cristo. Los Estados Unidos, con el presidente pecador que tienen, van a venir a los pies de Cristo. Todas las naciones van a tener que postrarse. Y la Biblia dice que Cristo las va a gobernar con vara de hierro. A su nombre. Cristo no tenía necesidad de postrarse delante de Satanás, porque Él posee la autoridad para quitarle al diablo todo lo que el diablo le ofreció. Satanás le dijo a Cristo en el capítulo 4, verso 6 del Evangelio de San Lucas: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo le servirás. Pero Cristo no tenía necesidad de postrarse, porque Él tiene el poder para quitárselo. ¿Oyó? Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, contemplaba las visiones del cielo, él contempló un libro sellado que estaba en las manos del que estaba en el trono. Juan sabía que ese libro sellado representaba la redención total de esta tierra. Porque viene un día de redención para la tierra. Por eso es que la Biblia enseña que aún hasta la misma naturaleza gime, llora, esperando el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Viene un día de libertad para la tierra. Y dice que a Juan vio al que estaba sentado en el trono
con el rollo del libro en la mano. Y escuchó a alguien que preguntó en voz fuerte: ¿quién es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos? Y dice Juan, y yo, Juan, lloraba mucho, porque no fue encontrado nadie digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No fue encontrado nadie digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Y mientras él lloraba, un ángel le habló y le dijo: no llores, he aquí la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él es digno de tomar el libro y de desatar los sellos. ¿Cuánto le sirven al león de la tribu de Judá? Mire usted que la Biblia dice que Satanás es como un león. ¿Cómo? Una partícula comparativa. ¿Cómo? Pero el que es como no es. Ahora, la Biblia, hablándote de Cristo, no te dice que es como león. La Biblia te dice que Él es el león de la tribu de Judá. A su nombre. Y oiga bien, cuando Satanás se encontraba en las alturas, antes de ser el diablo que hoy es, cuando se llamaba Lucifer, ángel de luz, el libro de Isaías y el libro de Ezequiel recogen dentro de sus páginas pasajes que tienen que ver con Satanás, o con quien nosotros llamamos hoy Satanás. Lucifer nos revela que Lucifer quiso ser igual a Dios, que quería destronar a Dios, sacar a Dios en el trono. La guerra espiritual que se libra hoy sobre la faz de esta tierra comenzó un día de la eternidad en el mismo cielo. El corazón de Satanás fue engañado y quiso ser igual a Dios. La Biblia dice: se envaneció tu corazón a causa de tu hermosura. Y lo que a mí me llama la atención es que la Biblia dice que Satanás decía en su corazón, escúcheme bien, pueblo de Cristo, lo que Satanás decía en su corazón. Él decía: subiré a lo alto, y entre las estrellas, allá donde está Dios, pondré mi trono. Ahora, ¿por qué me llama a mí la atención eso? ¿Sabe usted por qué? Porque el que dice subiré es porque está abajo. Y cuando Satanás decía subiré, estaba reconociendo que había alguien que estaba más alto que él. Oh, gloria a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios en esta hora. Cuando Satanás dijo subiré, estaba reconociendo que Dios estaba más alto que él. Y en vez de subir, bajó. Y Cristo mismo hablando dijo que él vio a Satanás descender del cielo como un rayo. El diablo no subió. El diablo bajó. Y va a bajar más todavía. Porque viene un día que será echado al infierno y al lago de fuego. El Satanás va a bajar más todavía. Pero mira, mi amado hermano, mientras el diablo baja, la iglesia sube. Alabado sea Dios en esta hora. La iglesia sube. A su nombre. A su nombre. El diablo para abajo y la iglesia para arriba. El diablo para abajo y el creyente para arriba. El diablo para abajo y tú para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Dale un aplauso a Cristo y voy a terminar.
Voy a concluir. La misma historia de la raza humana sobre la faz de esta tierra nos muestra que cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. La historia de la raza humana nos revela que es así. Años, cientos de años atrás, se levantó un imperio tremendo que se llamó Egipto. Egipto fue un gran imperio. Pero cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Por eso, el imperio de Egipto fue destruido por Asiria. El imperio de Asiria fue destruido por Babilonia. El imperio de Babilonia fue conquistado por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa fue conquistado por Alejandro el Grande y Grecia. Cuando el imperio de Grecia desapareció, apareció el imperio romano. Y en este tiempo tenemos el imperio americano, el cual ha de pasar y ha de ceder su lugar al imperio europeo que ya está tomando forma delante de nuestros ojos. Pero todos esos imperios van a caer y va a subir el imperio de Cristo. Porque cuando un reino llega, el otro reino se tiene que ir. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso yo le digo al adicto, al alcohólico y a todo el que está perdido aquí en esta hora: si tú andas sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza, tú perteneces al imperio satánico, perteneces al reino de Satanás. Pero en este día tú puedes cambiar de reino. ¿Cuántos creen que en este día el que no es del reino de Cristo puede cambiar de reino? Porque el reino del diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero el reino de Cristo vino para darte vida y darte vida en abundancia. El reino de Satanás es un reino de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de miseria, de espada, de odio, de enfermedad. El reino de Cristo te da gozo en la tribulación. El reino de Cristo te ayuda a vencer en la angustia. El reino de Cristo te fortalece en la persecución. El reino de Cristo te sacia en el hambre. El reino de Cristo te viste en la desnudez. El reino de Cristo te protege en el peligro. El reino de Cristo te suple en la miseria. El reino de Cristo te libra de la espada. El reino de Cristo cambia el odio por amor. El reino de Cristo desaparece la enfermedad. Y oye bien, adicto a droga, cuando el reino de Cristo entre en ti, el reino del diablo va a salir de ti. Cuando el reino de Cristo entra, el otro reino tiene que salir. A su nombre. Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas.